Hay un proyecto político en marcha ahí que se Sí, llama Movimiento Poder Ciudadano. así es. Entonces, ha pasado 40 años, ¿no? Del neoliberalismo en el Perú. Hemos visto la bancarrota, ¿no es cierto?, de la clase política corrupta que ha gobernado este país. Todos los partidos políticos que están en el Congreso, ¿no?, desde la ultraderecha, el fascismo hasta la ultraizquierda, han fracasado y han condenado, ¿no es cierto?, a los 33 millones de peruanos, a nuestros hermanos campesinos, trabajadores, pobladores, a la más absoluta pobreza, a la miseria. Entonces los ciudadanos hemos tomado conciencia en casi todo el Perú de que eso tiene que terminar, y por lo tanto hemos generado, ¿no es cierto?, no solo ellos, un equipo de profesionales, de técnicos, de clases medias, de dirigentes universitarios, trabajadores, el movimiento de poder ciudadano, que es un estado de conciencia nacional. No, nosotros no somos un movimiento electorero, somos un movimiento de conciencia nacional que lo que persigue es que los peruanos, las peruanas, ¿no?, tomen conciencia de su realidad política y que no se puede seguir en esta situación por 30, 40, 50 años más. Por una sencilla razón, están condenando ustedes a sus hijos, a sus nietos, a sus padres, a la más absoluta indigencia, a la más absoluto abandono. Entonces, Doctor, para eso doctor, necesitamos el poder, ¿no? Necesitamos el gobierno. doctor, justamente esta es una de las situaciones, yo conversaba acá con Juliana, ¿no? ¿Mm? Sí, sí. Con Elizabeth conversaba y me decía que era que este tema, la Constitución del 79, siendo prácticamente es un tema tabú, es un tema del cual no se habla y del cual si hablamos asusta a mucha gente. Pero escucharlo a usted con la contundencia que tiene, que explica, porque usted dice que hay un artículo, y eso la gente no lo sabe, el 307 de la Constitución del 79, que mantiene su vigencia, y que lo que hay que hacer, yo siempre lo he explicado aquí, es restituir la Constitución del 79, y que a raíz, y después de eso ver qué reformas hacemos. Usted habla que si que no estar de acuerdo con una asamblea constituyente, con una constitución nueva, porque de alguna forma es avalar la constitución del 93. A la constitución del 93 hay que anularla. Sí es. Y si la población decide ya, vía instalada, restituir la constitución del 79, cambiarla, ya es otra cosa. Sí es. Explíquenos eso de pronto con la pedagogía popular que usted tiene para que el pueblo lo entienda, Muy doctor bien, Ramón. muy bien, doctor César Ipaneque. Fíjese usted, yo tengo un hermano médico, doctor de medicina, que es profesor en San Fernando. Y alguna vez conversando con él, me decía, no, si uno no retira, ¿no es cierto?, el factor causante de una enfermedad, o lo cura, o lo neutraliza, es imposible que la persona pueda restablecer su salud. Nosotros tenemos una puñalada en el corazón con esa constitución fujimontesinista del año 93, que es producto de un delito cometido el 5 de abril del año 92, y por la que se condenó, ¿no?, a los ministros de Fujimori a cerca de 20 años de pena privativa de libertad. Están en la cárcel y otros han muerto. Pero a Fujimori no se le condenó porque hasta ahora la Corte Suprema de Chile no da la autorización porque él fue extraditado de Chile. O sea, debe ser en estos años que dé la autorización. Entonces, partamos de ese principio. En el Perú, cuando se recuperó la democracia, el pueblo, o sea, todos nosotros, trabajadores, estudiantes académicos, todos, ¿no?, izquierda, derecha, ¿no?, nos pusimos de acuerdo porque una constitución es un instrumento de gobierno, es un pacto social que tienen que suscribir todas las fuerzas políticas de un país. Y la Constitución 79 fue por consecuencia de eso, de una lucha contra la dictadura militar de esa época. Y todos estuvieron de acuerdo, como ahora, ¿no?, de que tenían los militares que irse a sus cuarteles. Y se llamó a elecciones y el pueblo, de manera democrática, decidió, ¿no es cierto?, esa Constitución del año 79. O sea, por el lado de la legitimidad, por el lado de la legalidad, es la única constitución, conjuntamente con la Constitución fundacional de la República de 1823, la que tiene valor en el Perú. El resto de constituciones han sido producto de cuartelazo, de golpe de Estado, o sea, no tienen legalidad ni legitimidad. Y en la teoría rusoniana eso no tiene validez para una sociedad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? De la UN del año 80, ¿no es cierto?, 28 de julio la promulga, entra en vigencia, y el 5 de abril, Fujimori pretende sustituir esta carta política. ¿Con qué finalidad? Yo lo he explicado varias veces porque la gente está confundida. Mucha gente cree que el golpe fue para poder tapar el escándalo de la ropa donada de su mujer, de Susana Iguchi, o de capturar a Ismael Guzmán. Guzmán estaba derrotado política y militarmente, y estaba escondido acá en una casa de Surco, en Lima.
sino que lo dejaron escapar varias veces. Entonces, la Constitución del año 79 era un obstáculo, ¿no es cierto?, para la clase política, las corporaciones dueñas de este país. Entonces, esto es un plan internacional, ¿no?, que viene de Estados Unidos, y todos los neoliberales, con Boloña, Blacker-Miller y toda la parafernalia neoliberal, deciden, ¿no es cierto?, robar este país. Y para robar este país tienen que tener un instrumento, ¿no? Dan el golpe de Estado y crean esta constitución monstruosa de Fujimori, con la cual más o menos el Perú en esa época pierde activos por cerca de 60.000 millones de dólares. El pueblo no se ha dado cuenta, o no, todavía no ha internalizado eso. Entonces, esta constitución tiene cerca de 30 años de vigencia. ¿Para qué nos sirve? A un gerente, a una persona, a un ejecutivo se le mide por los resultados. El país en estos momentos está con 45% de pobreza, tiene 85% de informalidad, tenemos una devaluación de más del 25%, tenemos una deuda externa que se acerca a cerca de 90.000 millones de dólares. O sea, todo peruano que nace con una deuda sobre el brazo, más o menos de 8.000, 9.000 dólares. Tenemos el país hipotecado hasta el año 2200. Hoy estamos viviendo, digamos, de préstamo, ¿no? Este gobierno y el gobierno anterior han recibido préstamos de la banca internacional y del Fondo Monetario más o menos de 20.000 millones de dólares. Entonces, la pregunta es muy simple, del sentido común. Hermanos, hermanas, entiendan. Desde el año 90, en que Fujimori saquea este país hasta el día de hoy, nosotros hemos perdido cerca de 450.000 millones de dólares por privatizaciones amañadas, subvaluadas, transferencias ilegales sobre ganancias ilícitas, entrega de recursos naturales, minas en el Perú, puertos. O sea, el país ha sido saqueado. Entonces, la única forma, ¿no?, la única forma de poder recuperar parte de esos activos de las empresas públicas más eficientes por las que están quebradas, eso no se va a tocar, serán liquidadas, es recurrir a lo que se llama legalidad en el derecho, ¿no?, a un instrumento. Y no puede ser una asamblea constituyente sencillamente, y lo sabe el pueblo, ¿no es cierto? Eso sería aplicar la política de todas las dictaduras del borrón y cuenta nueva. O sea, legalizar lo que ha hecho, digamos, Fujimori desde el año 90 hasta el año 2023 con el resto de gobiernos. Y perderíamos todos esos activos, perderíamos las empresas. Entonces, por eso nosotros nos oponemos, ¿no es cierto?, a una asamblea constituyente. Porque si usted convoca una asamblea constituyente, la base legal, ¿cuál sería? Sería la constitución de Fujimori. Estaríamos legalizando esa constitución, perderíamos recursos, perderíamos empresas, perderíamos activos. Entonces, la única salida, ¿no?, y por eso que las corporaciones, los grupos de derecha en el Parlamento y todos los grupos económicos del Perú no quieren que se hable de este tema de la Constitución del 79. La única forma de recuperar esos activos es restaurar, restituir esta carta política, que es, como siempre he dicho, es un carro nuevo, ¿no es cierto?, que lo tenemos en el garage y que no nos cuesta nada, no nos cuesta un sol. Esto se restablece en un solo día. Y luego de eso el país regresa a la legalidad, regresa a la juridicidad, y no podemos ser objeto de ninguna demanda internacional. Por el contrario, si mantenemos la constitución de Fujimori, nosotros tenemos ahorita demandas por cerca de 60.000 millones de dólares en el CIADI. Es una corte de justicia privada de las grandes corporaciones. Doctor, aquí quiero precisar algunas cosas. Fíjese, y esto es producto del manejo mediático, producto de la manipulación. Fíjese que hay un grueso sector de la población que tiene el concepto de que, bueno, con Fujimori y la Constitución las cosas mejoraron. ¿Por qué? Nosotros veníamos de una crisis mundial donde la inflación fue internacional. Veníamos de una crisis por el terrorismo. Yo recuerdo, doctor, y esto lo tengo claro, que en aquellos años, por ejemplo, se dio facilidades tributarias a las empresas para que vengan a invertir porque tenían miedo de invertir. Entonces pero el panorama cambió y se estableció los famosos contratos ley bajo esas condiciones con las que firmaron un contrato, a pesar que las condiciones cambiaron. ¿Cómo virar ese concepto que tiene gran parte de la población, porque eso no lo podemos negar, que dicen, pero estábamos mejor ahora que en los años 90 para atrás? ¿Cómo hacer? Y otra, partimos de la idea de que tenemos grandes potenciales, de que tenemos riquezas, de que podemos industrializar nuestros productos, pero sin embargo no nos damos cuenta que esta Constitución bloquea todo eso, que de pronto hay una estabilidad entre comillas, pero que podríamos estar mejor, que ha habido mejoras, sí, pero para las élites, pero no para los de abajo, doctor. Claro, evidentemente ha habido mejoras, ¿no? El país ha crecido, han ganado mucho dinero, pero ¿quiénes se han enriquecido? Es el 1% acá en el Perú.
no más de 100.000 personas, ¿no es cierto?, que están ligadas a los grupos de poder económico en el Perú, las grandes corporaciones. Por ejemplo, en el caso de Rodríguez Pastor, ¿no?, que es dueño de la cadena Inca Pharma, ¿no?, que ayer acaba de comprar la otra cadena, Mifarma. O sea, tenemos ahorita un monopolio más o menos del 80 o 90% de las medicinas en el Perú, de la venta de medicinas. Sí, sí. Lo odio el monopolio, los medicamentos van a subir en el curso de la próxima semana. O sea, estén preparados. ¿Por qué? Porque todo monopolio en el mundo tiende a eso, ¿no? Como maneja los precios, puede poner los precios que le da la gana, ¿no? Haciendo mal uso de la denominada economía de mercado salvaje. Ahora, la pregunta de usted, ¿no es cierto? La pregunta en ese caso, ¿no? ¿Quién era Rodríguez Pastor? ¿Cómo es el segundo hombre millonario acá en el país? Sí, Rodríguez Pastor era un funcionario de tercer nivel en el gobierno de Belaúnde, en el segundo gobierno en 1980. Usó el poder para volverse millonario. Le regalaron el banco, le regalaron el banco, el Interbank, y una serie de bancos estatales que teníamos en esa época. O sea, sin tener dinero, usando el famoso aforismo, ¿no?, de que hay que hacer plata sin tener plata. Ellos se levantaron el país desde el año 80, cuando regresaron con Kuczynski, Blacker Miller, Boloña. Se robaron la gente no se da cuenta porque les han lavado la cabeza. Todos los días le lavan la cabeza a los 33 millones de peruanos, con la radio, con la televisión, con las encuestadoras, con las redes, con los opinólogos, ¿no? Porque tienen su planta de opinólogos. Y hacen creer a la gente un mundo ficticio, un mundo paralelo. Esa constitución, lógico, está bien para ellos, porque van a seguir robando por 40, 50, 100 años más. No, porque como usted lo señala, es la constitución más monstruosa, es mucho más negativa que la constitución pinochetista de Chile. Y usted ha señalado un asunto, ¿no?, que es importante que la gente entienda. Perú es el único país en el mundo de los 200 y tantos países que existen que tiene ese régimen económico monstruoso, ¿no?, que introduce los contratos ley. ¿Qué cosa es un contrato ley? Es un pacto, un convenio celebrado por entes privados que no puede ser modificado por ninguna ley, por ninguna sentencia en el Perú. Si mañana a usted le venden el hospital público de Piura, ¿no es cierto?, o le venden algún inmueble en Piura, así sea producto de un delito, nadie puede anular ese contrato ley. Nadie. Así manden a la cárcel a lo que le transfirieron a usted, digamos, esa propiedad. ¿No? A eso nos oponemos. Y evidentemente, por eso le digo, ¿no?, nosotros tenemos demandas más o menos por 60.000 millones de dólares en el CIADI. ¿Para qué? En virtud de esos contratos de ley firmados, ¿no es cierto?, por todos estos burócratas, gobernadores, alcaldes, ministros, que están, digamos, exponiendo el dinero de todos nosotros que tenga el presupuesto. Ahora, ¿cómo cambiar la mentalidad? Este es un trabajo justamente de Poder Ciudadano y todos los movimientos y partidos a nivel del Perú y a nivel regional. Tenemos que aclarar, tenemos que educar políticamente, cívicamente a los ciudadanos, porque hermano, hermana, compatriota, tú tienes el arma más poderosa, el arma más revolucionaria en tus manos. Acá no hay lucha armada, acá no hay que matar a nadie, acá no hay que tirar piedras. Tú con tu voto decides el destino tuyo, de tu familia y de la patria. Lo que pasa es que no sabes votar y votas por gente, ¿no es cierto?, que te está a ti todos los años o cada 5 años llevando al fracaso, llevando a la desilusión. ¿Por qué? Porque te engañan. Nosotros somos un movimiento político que no regalamos tuppers, no regalamos galletas. Nosotros te expresamos nuestra palabra, nuestra convicción de que el Perú puede cambiar, de que tus hijos pueden tener buena educación, de que tu familia puede tener buena comida, puedes tener un buen sueldo mínimo, no el sueldo miserable, ¿no es cierto?, nominalmente de 1.025 soles, que en realidad representa por la devaluación hoy 820 soles. Puedes tener un sueldo mínimo de 2.500 hacia arriba, puedes tener pensiones justas, no de 400, 300 soles, pensión mínima de 1.200 soles, pero para eso tú tienes que tener conciencia. Este grupo, ¿no?, que es una casta que no llega en el Congreso, en la política diaria activa de más de 500 personas, son los que manejan, son los que despilfarran, malversan 200.000 millones de soles que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Bueno, doctor, justamente para explicar algo, ¿no? Y yo me quedé con esto. En Colombia, bueno, hubo un proyecto, no sé si se concretó, por ejemplo, de las sobreganancias mineras, ¿no? Por ejemplo, en Chile se hizo, en México, muy bien, yo he hecho contrato contigo, el cobre sube tanto precio, tú me pagas una sobreganancia por esa subida de precio. El petróleo sube, tú me pagas, si sube tanto, me pagas tanto, si sube más, me pagas más. Y eso se llama no, tiene su nombre, reforma tributaria, ¿ya? En el Perú no se ha hecho nada y no se puede hacer nada. Esa es una enorme diferencia.
por los contratos ley, pues. Los contratos ley son ese tipo de documentos que no se puede tocar. Por eso, el contrato, ahí dice que los contratos se respetan y se siguen, se cumplen de acuerdo al momento en que fueron firmados, es decir, hace 30. Así es, no puede usted tocarle una sola coma. Y si ese contrato tiene un contenido ilícito, como el caso de los peajes en Lima, y creo que acá en toda la Panamericana Norte y Sur, usted no lo puede tocar. Porque Sí, así. si usted toca ese contrato, inmediatamente le plantean una demanda ante el CIADI. Le piden 5.000, 10.000 millones de dólares. Es el caso de Odebrecht. Odebrecht nos ha robado más de 60.000 millones de soles. Y tiene la desfachatez de haber planteado una demanda, digamos, ante el CIADI para que le paguemos 7.000 millones de dólares adicionales. Pero si ellos son los delincuentes, ellos son los que deberían estar Barata y compañía en la cárcel. Pero por culpa de unos fiscales corruptos, no se le ha dado a ellos una situación de impunidad. Está preso Kuczynski, está preso Toledo y la serie de presidentes, ¿no? Y el causante de todo esto, que es Odebrecht, Barata y compañía, ellos están en Brasil, ¿no? Gozando de todos esos robos. Y los contratos que firmaron ellos hace mucho tiempo se han debido anular, pero no se puede anular por esa maldita cláusula, ¿no? De los contratos ley que está en la Constitución Fujimontesinista. ¿Ya? Eso es lo que tenemos nosotros que anular, que desactivar. ¿Y cómo lo anulamos? No lo anulamos con una asamblea constituyente, porque la Asamblea Constituyente no va a poder tocar una sola coma de los cerca de 980 a 1.200 contratos ley que se han firmado desde la época de Fujimori. No, usted no los puede tocar. ¿Ya? Entonces ahí, peruanos, abre los ojos. Lo que pregona esta pseudoizquierda de Bermejo, de Cerrón y compañía, Bellido y todos son unos mentirosos, unos farsantes, son unos mitómanos. No se puede tocar una sola coma, y la prueba está, para que te des cuenta, cuando fue premier el señor Bellido, un desocupado, un desempleado, un vago, ¿no es cierto? Hizo el simulacro, ¿no? De mandarle una carta, ¿no es cierto?, a esta empresa de gas para renegociar el contrato de gas. Eso fue una pose, porque fue como una suerte de cartero dejarle un oficio. Y la empresa se rió, se mató de risa. Porque no pueden variarse ningún contrato en el Perú mientras esté vigente, mientras esté esa constitución fujimontesinista. ¿Cuál es la mejor forma? La mejor medicina es extirpar ese tumor maligno, ¿no? Esa herida lacerante que existe, digamos, en el cuerpo del Perú. ¿Cuál es esa constitución delincuencial fujimontesinista? Se anula, ¿no es cierto?, en un solo día y se restituye la vigencia de la constitución del año 79 y regresamos a la legalidad. Anulamos todas esas concesiones ilegales, ¿no es cierto?, depredadoras como estos contratos que le otorgan a esta minera Río Branco, ¿no? Acá en Huancabamba, en la zona del Alto de Piura, concesiones totalmente depredatorias que van contra la naturaleza, contra la salud, contra el ser humano. Eso no lo puede usted anular con esa constitución fujimontesinista. Pero con la constitución de 79, usted automáticamente en un día anula esa concesión y cualquier otra concesión monstruosa depredatoria. Bueno, una pregunta, doctor. Perfecto. Yo lo he entendido y lo tengo claro. Yo quisiera que a la población determine qué pasaría mañana. El doctor Ramón Ramírez Lazo es electo presidente de la República. Es electo presidente de la República. Y bueno, lo que yo admiro es la persistencia de su proyecto, de su pensamiento en el tiempo. O sea, usted le está diciendo la verdad a la gente. Muchos políticos se acomodan a lo que quiere escuchar el elector, pero usted le está diciendo las cosas de frente. Te estoy diciendo claramente que voy a restituir la Constitución del 79 y lo está explicando. Y espero que llegue a más público. Muy bien, llega el doctor Ramón Ramírez Erazo a ser presidente de la República. ¿Cómo va a ser con todo lo que se ha hecho durante estos más de 30 años? Han habido reformas, contratos, decretos. ¿Qué va a pasar? Otra cosa. Las empresas, por suponer esto, las bambas no se van a quedar tranquilos. ¿Cómo afrontar eso? Por ejemplo, Bayomar, la Misquimayo. ¿Cómo enfrentar eso? Ya, es una operación, como ustedes llaman los médicos. Siempre me acuerdo de mi hermano, porque una vez conversando con él, es cirugía menor, pues. Pero lo tienen que hacer los especialistas, ¿no es cierto? Eso lo hemos estudiado nosotros, un grupo, digamos, de juristas, ¿no? Y tenemos el procedimiento, tenemos el camino, ¿no?, legal, constitucional, ¿no? Y que no va a ser objeto de ninguna demanda internacional. Una sencilla razón, estimado amigo. Fíjese, todas esas empresas, como ahora, ¿no?, como hoy con Dina Boluarte,
Dina Boluarte está en una situación de ilegalidad, de inconstitucionalidad, porque su ascenso a la presidencia es nulo, ixo iure. Y por eso cualquier contrato que firme ella, cualquier resolución que pida a favor de una empresa transnacional no tiene valor. Yo le pregunto a usted, si usted fuera un gran inversionista, va a meter 5.000 millones de dólares en un proyecto acá en el Perú, sabiendo que la presidenta, ¿no es cierto?, o la pseudo presidenta, la presidenta de facto, la dictadora Dina Boluarte, tiene un cuestionamiento, ¿no es cierto?, por el origen de su designación de presidenta. No, por eso que han caído las inversiones, los gringos no son tontos, los europeos no son tontos. Ellos han retirado su dinero, no van a invertir mientras no se aclare la situación acá en el Perú de la señora Boluarte. Y la señora Boluarte va a caer en los próximos meses, ¿no? Porque ya Estados Unidos le ha quitado la bendición, porque es su dinero. Acá en el Perú hay más de 40.000 millones de dólares en inversiones que ellos tienen pues que gastar para un gringo, para un inversionista, ¿no es cierto? Ellos no tienen amigos, ellos tienen intereses aquí en todo el Perú y en todo el mundo. Entonces, la situación es muy simple. Se restituye y todas las empresas, todas las corporaciones, las bambas y todos van a tener que pasar por lo que se llama soberanía del Estado. Vamos a conversar, ¿no es cierto? Ellos tienen que adecuarse a la nueva legalidad, a la nueva constitucionalidad. No tienen otro camino. Como no nos pueden demandar, ¿no es cierto? Ellos sencillamente van a tener que adecuarse, digamos, al nuevo estatus legal que señala la Constitución del 79. Usted me dirá, ¿nos demandarán? No. Se irán del Perú, no se van a ir del Perú, mi estimado amigo. Prueba, Bolivia, ¿no? Chile, están regresando a Venezuela porque necesitan del petróleo, necesitan de recursos. Y ya se olvidaron de que Maduro era un dictador, que Maduro y toda la cantaleta que hicieron, digamos, durante los últimos 4 años, ¿no? En Petro, ¿se ha ido alguna petrolera en Petro? Perdón, en Colombia, donde está el presidente Petro, ninguna. En México, acaban de nacionalizar en México el presidente López Obrador las compañías eléctricas. Las compañías eléctricas las han nacionalizado. ¿Me entiende? Entonces no se dan ahí, y peor ahora, peor con la guerra de Rusia y Ucrania. Hermanos, tengan ustedes conciencia. Se nos abren nuevas posibilidades de industrializar el Perú, porque el mundo ya no es unipolar. Ya Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo 7 no tiene el poder monopólico, ¿no es cierto?, en el mundo de los recursos financieros. Ahora hay un gran segundo bloque que se llama BRIC, que está creando un banco internacional al cual puede ir el Perú, digamos, a generar proyectos de desarrollo económico. Si restauramos la Constitución 79, tenemos un gobierno patriótico, nacionalista, soberano, independiente, que no depende de ningún poder internacional. Mire, ve, este país lo cambiamos. Tenemos un equipo potente, poderoso, ¿no?, de economistas, ingenieros, médicos, abogados, politólogos, ¿no?, que ha estudiado el problema. Tenemos un plan de gobierno de cerca de 1.250 páginas para aplicarlo. Pero para aplicar eso, nosotros este país lo cambiamos en 5 años. Del PBI que tenemos actualmente de 220.000 millones de dólares, lo duplicamos. Necesitamos invertir en el Perú cerca de 50.000 millones de dólares. Usted me dirá, ¿hay recursos? Claro que hay recursos, y sobran los recursos. Y le doy 2 indicadores. Tenemos 28.000 millones de soles que se roban todos los años, según informe oficial de la Contraloría General de la República. Pagamos todos los años 30.000 millones de soles de intereses por la deuda externa. Ahí tenemos 58.000 millones de soles. Tenemos mala gestión, mala administración de los gobiernos regionales, de los ministerios, que no llegan a gestionar, a ejecutar sus proyectos institucionales. Solamente llegan al 40, 50, 60% y el resto de dinero se devuelve al país. ¿Qué cosa es lo que necesitamos? Necesitamos acabar con la corrupción lacerante acá en el Perú, mandar a la cárcel a todos estos ministros, presidentes, gobernadores, congresistas. Y a mí no me va a temblar la mano, estimado amigo, yo he sido juez, magistrado de las Cortes. Yo conozco, yo he metido en la cárcel a generales, a ministros de Estado, funcionarios públicos. Y a mí no me va a cambiar nadie en estos momentos. Usted conoce mejor que yo la psicología humana, usted es médico. A un hombre que tiene más de 60 años, yo no tengo antecedentes penales, yo no tengo hijos extramatrimoniales, yo no he pegado a ninguna mujer, yo no he violado a alumnas. Tengo una vida más o menos recta en estos años de vida que tengo. Jamás he hecho negocios ilícitos. No bebo, no consumo drogas. No tengo yo posibilidades de tener dinero sucio. Nunca lo he tenido. No tengo dinero en cuentas extranjeras. Doctor, hay varias preguntas por las redes y que hablan pues del tema. Yo no he escuchado bien eso de qué cosas son retroactivas y qué cosas no son retroactivas dentro del derecho constitucional. Porque aquí hay oyentes
bueno, aquí nos siguen por radio, sobre todo por radio, y nos escriben, pues, esto de la retroactividad, doctor. Una cosa es el derecho constitucional y otra cosa es el derecho penal, ¿verdad? Explíquenos eso. Así es. Además, yo soy profesor de esa materia y por eso le hablo con algún conocimiento. Algo sé, mi estimado doctor. Yo en problemas médicos no conozco. Y cuando tengo un problema médico que entenderlo, voy donde mi hermano, que es un hombre sabio, que sabe. Pero en casos de derecho constitucional, de teoría política, de teoría jurídica, algo sé. Fíjese, el asunto es muy simple. Dice la ley, ¿no es cierto?, que ninguna ley se deroga sino por otra ley. Tiene que ser el principio básico, ¿no? El ABC del derecho. Y toda norma, toda ley, para que sea obligatoria, tiene que tener un origen legítimo de parte de un órgano legítimo. En este caso es el Congreso o un poder constituyente. La Constitución del 79 tiene un origen legítimo. Es producto de un poder constituyente elegido por el pueblo. Lo promulgó Belagún del 28 de julio del año de 1980. O sea, está vigente esa Constitución desde el año de 1980, sino que hay dos tipos de vigencia. La vigencia latente y la vigencia efectiva. Entonces, esa Constitución ha regido el 85, el 90, hasta el 5 de abril del 92. Fujimori fue elegido con esa Constitución. Hasta el 5 de abril del año 92, Fujimori tenía legitimidad y legalidad. Cuando da el golpe de Estado, el Perú se convierte en una dictadura. Ya no hay régimen de derecho. O sea, todo lo que hace Fujimori a partir del 5 de abril del año 92 no tiene valor jurídico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la retroactividad? A partir del año 93, del 1 de enero, Fujimori, con su constitución delincuencial, él pretende imponer un nuevo Estado de Derecho en el Perú, pero eso está viciado, está nulo hasta la fecha. ¿Por qué? Porque hay un instrumento legal vigente, que es la Constitución del año 79, en cuyo artículo 307 dice, ¿no? Dice textualmente, esta Constitución del 79, dice, no pierde su vigencia ni deja de observarse. Si es que es derogada por otro medio distinto, un golpe de Estado el 5 de abril. ¿No? Entonces hay una responsabilidad de todos nosotros, de usted, de mía, la de cualquier autoridad, porque nos obliga a restablecer su vigencia, o sea, lo que se llama la vigencia efectiva. Tiene una vigencia latente, porque esto no ha sido derogado. Yo desafío, yo emplazo a cualquier abogado que me diga en qué artículo de la Constitución fujimontesinista, ¿no es cierto?, existe el término de que la Constitución del 93 deroga la Constitución del año 79. Jamás la derogó. Y si no la derogó, la Constitución 79 tiene vigencia latente, ¿ya? Porque toda norma solamente se deroga por otra norma. Entonces, no la derogó jamás. Y segundo, esa Constitución delincuencial no tiene firma. Yo le pregunto a usted como un hombre versado, si usted firma un contrato con otra persona, y yo le pregunto si el contrato no tiene las firmas de los contratantes, ¿tiene algún valor? Una escritura pública que no está firmada por las partes contratantes, ¿tiene algún valor? En lo absoluto, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la retroactividad? Con la Constitución del año 93, una vez que se deroga, recobra su vigencia la del 79 y se retrotrae todos los actos, ¿no es cierto?, al 4 de abril del año 92. Y se recupera lo que en derecho se llama tracto sucesivo constitucional, o sea, regresamos a la juridicidad. Es como si no hubiese existido jamás esa Constitución delincuencial. Ejemplo, si a usted yo le vendo en Piura, ¿no es cierto?, una clínica, una casa de la cual yo he usurpado, he fraguado de escrituras públicas, notariales e inscrito en el registro, usted no sabe eso, y se la vendo por 5 millones de soles, una clínica de 20 pisos, 10 pisos. Pero esa clínica no es mía, es clínica de otra persona, de Juan Pérez, a quien yo lo estafé. Pregunta, ¿usted adquiere esa clínica con contrato notarial? Yo se la vendo. ¿Cuál es la situación jurídica de su propiedad como nuevo propietario? ¿Es inatacable? No, se le puede interponer cualquier denuncia penal por fe pública y se pide la nulidad de esa compraventa que usted ha adquirido. Y esa propiedad regresa al propietario originario, porque usted adquirió una propiedad con vicio. Y no hay nada que reclamar. Y no, usted tiene que indemnizar, porque usted sabía, usted debería tener la diligencia, ¿no es cierto?, de ir al registro público y preguntar cómo es que el que me vende adquiere la propiedad. Eso es lo que pasa con las grandes corporaciones. Todos aquellos que invirtieron desde el año 92. O sea, sabían que invertían con riesgo en un litigio. Con un riesgo absoluto, eso se llama cosa litigiosa. Sí. Ya no pueden decir, mire, ellos tienen grandes abogados, la grande Telefónica tiene Rexol. Ejemplo, la Pampilla es lo primero que vamos a recuperar. ¿Por qué? Porque el Estado, los peruanos van a
tener ingresos por 5.000 millones de soles. Y con Talara, La Pampilla, con Chan y la Retina de Quito, nosotros bajamos los precios de la gasolina. Oiga, el petróleo ha bajado de precio. Está a 70, 60 dólares el barril. Y nos están cobrando los precios, ¿no es cierto?, a un barril de 150 dólares. En Estados Unidos, que tiene un salario, ¿usted sabe cuánto es el salario diario en Estados Unidos? El salario diario es 650 soles, o sea, un trabajador gana en Estados Unidos por 8 horas de trabajo cada día 650 soles. ¿Cuánto gana en el Perú? El salario en el Perú es 30 soles, 33 soles. Pregunta, en Estados Unidos el galón de gasolina está más o menos 17 dólares. O 17 soles, perdón, 17 soles, o 4 dólares y pico. En el Perú está el galón de gasolina un promedio de 6 dólares. ¿Cómo un país pobre va a pagar la gasolina más cara que un país de la primera potencia mundial? Eso es especulación, eso es robo, eso es robo. Mire, doctor, yo he estado en varios países y me llamó la atención México, Colombia. Por ejemplo, en estos momentos que estamos con el dengue aquí en Piura, un suero oral llegó a costar 20 soles, cuando tradicionalmente cuesta 9. Así es. Pero en México, los medicamentos están a mitad de precio, o sea, equiparando el valor de la moneda, están a mitad de precio. En Colombia igual. La pregunta es, ahí viene el tema de los monopolios que usted hablaba. Así es. Doctor, yo le voy a pedir tener estas charlas siempre a través de este programa, pero en los minutos que quedan, y le ruego en estudios, la Radio San José, por favor, nos cedan algunos minutos adicionales. Mejor dicho, nos devuelvan algunos minutos de los que siempre nos toman. Doctor, ahora hablemos del proyecto político. Bueno, ha sido muy interesante. Vamos a ir desmenuzando durante la semana toda esta charla que nos ha dado. Pero hablemos del proyecto político. Ayer revisaba todo esto que ha significado la reforma política, habérselo traído abajo. Tenemos a estas alturas 22 partidos ya en el partidor, dice así, si las elecciones fueran mañana. O sea, hemos vuelto a foja cero y como que se está dando pie a que se inscriban numerosos partidos políticos. ¿Qué lectura tiene de ello? No, eso es bueno, eso es muy bueno, es una suerte de democracia. Hay un principio, ¿no?, que los chinos expresaron, ¿no? Que se abran 100 flores, que compitan 100 escuelas, ¿no? Y eso me parece correcto. ¿Qué temor tenemos, ¿no?, a que compitan 50, 60 partidos? El pueblo, que es el dueño del poder en el Perú y en el mundo, el pueblo va a decidir cuál es la mejor opción. La opción racional, la opción patriótica, ¿no? La opción humanista como la de nosotros. Nosotros somos el único movimiento humanista acá en el Perú, ¿no es cierto? Tenemos un humanismo radical. ¿Qué cosa queremos nosotros? Nosotros queremos cambiar el país, queremos cambiar la sociedad peruana, queremos cambiar la economía, la salud, la cultura. Queremos un cambio profundo, no queremos cambios cosméticos. No, nuestro movimiento es un movimiento más revolucionario que los comunistas, ¿no es cierto?, que solamente persiguen fines particulares, privatistas para su comité central, para su comité dirigencial. Nosotros queremos repartir la riqueza a toda la sociedad. No queremos que se quede esto en manos de una élite de 100.000 personas o de los miembros del comité central del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque en el Partido Humanista tenemos una visión económica, una visión social y política del Perú. Nosotros no somos un partido electorero. Nosotros vamos a crear riqueza y la vamos a distribuir entre la población. Vas a tener tu derecho a una salud masiva con medicamentos gratuitos. ¿Por qué? Porque es posible, porque se ha convertido la medicina, los medicamentos en una mercancía, en un negocio y que atenta contra todo principio humano. No es justo que una acitromicina que cuesta 10 centavos, lo podemos traer de China, de la India o de cualquier otro país que produce esa medicina elemental, haya costado 10 soles cada pastilla. Eso se llama lucro, ¿no? Y para un neoliberal no le interesa cuál es la salud del ser humano. Si no tienes plata, te mueres, pues. No puedes, tienes plata para oxígeno, te mueres, pues. Si no te puedes operar, te mueres. No es mi problema, ¿no? Si en el caso de las epidemias, 3 factores fundamentales. Mala logística. Yo conozco algo de economía de la salud, es una de las especialidades que estudié. Mala logística. Se ha restringido la financiación a recursos financieros. No se ha ejecutado los presupuestos que había. No se ha tomado las precauciones del caso, porque yo soy partidario de una medicina preventiva.
El problema de la salud en el Perú se puede arreglar, y hay otros experimentos, como en el caso de México, por no ir muy lejos. Entonces, ¿qué cosa queremos hacer nosotros? Nosotros queremos aplicar las 9 grandes reformas estructurales en economía, en salud, en educación. Nosotros tenemos que masificar la educación, tenemos a nuestros hermanos, a ti, joven, hermano de 15, 18 años, tenemos que darte un futuro, un proyecto de vida. Vas a tener derecho al acceso gratuito a una universidad virtual. San Marcos tiene capacidad para formar a 100.000, 200.000 estudiantes por la vía virtual, sin que te cueste un solo centavo. Porque eso es un negocio ahora de los acuñistas, del señor Acuña, que es un miserable que trafica con las pensiones de los estudiantes para hacer grandes negociados, de Luna, de los populistas, de los fujimoristas que tienen 3, 4 universidades, ¿no? Entonces, todos esos partidos, de los 23 partidos que usted me ha citado, no representan nada nuevo, son partidos por mercado, por sistema. Y si tú votas por ellos, vas a seguir en la miseria, vas a seguir en la pobreza. Tus hijos no van a tener futuro, porque si quieren irse a Estados Unidos, a Europa, ya llegaste tarde, ya no tienes posibilidad, se acabó el sueño americano. Entonces tienes que forjarte acá en el Perú un destino propio, un negocio, una pequeña empresa, una profesión. Y eso es lo que queremos hacer nosotros con los pequeños empresarios, con nuestros hermanos agricultores en la sierra, en la selva. Vamos a revertir el eje de crecimiento económico en el país, vamos a hacer desarrollo económico. Y para eso necesitamos que tú, hermano, somos la única opción, no hay más opción. Ni los partidos del comunismo, ni la ultraizquierda, ni los partidos de derecha, ni el APRA, ni el fujimorismo. El fujimorismo es un cáncer, estimado doctor. Hay que hacer una operación de alta cirugía. El fujimorismo doctor, justamente es la desgracia de este país de hace 30 años. Este país es ingobernable porque hay una banda de delincuentes que están ahí en el Congreso que se dedican a torpedear desde el 2016. Porque esta señora tiene un problema de psicopatía, tiene un problema mental. No deja que gobierne ningún presidente, ¿no es cierto? Porque ella está financiada, está pagada por el Banco de Crédito, por el Grupo Romero, por el Grupo de Leche Gloria y por las grandes mineras, por la Confiel. Ella es la candidata de estos grupos económicos y engaña al pueblo, ¿no? Mientras ella no sea elegida, todos los presidentes, todos los ministros van a ser torpedeados y el país es ingobernable. Pero eso causa pobreza, causa miseria, causa llanto. Nosotros vamos a acabar con eso. Nosotros nos vamos a enfrentar al fujimorismo, a estos delincuentes que tienen a un condenado, a un prontuariado en la cárcel, por genocida, por crimen de lesa humanidad. Y nos vamos a enfrentar a toda esta banda de delincuentes porque si no lo hacemos, si no hacemos esta alta cirugía, el Perú va a seguir en ese problema, ¿no? Y nosotros tenemos que darle una solución. Nosotros no tenemos antecedentes, no le tenemos miedo a Montesinos que está manejando el país ahora con esta mujer, con este grupo delincuencial. Y le pedimos a los peruanos, abran los ojos, no se engañen. Esa es la razón de nuestros problemas en el Perú desde hace 30 años. doctor, justamente, ahora, ¿cómo le hacemos? Ese es el tema. Tenemos varias cosas que enfrentar. Primeramente, la poca credibilidad en la clase política. Primero, Toledo nos ofreció una imagen de cambio. Bueno, se luchó, dirigió la marcha de los 4 suyos y todo eso, y bueno, llegó a ser presidente. Probablemente esperábamos que revierta las cosas. Luego viene Ollantumala, la gran transformación. Luego viene Castillo con todos sus mensajes. ¿Cómo hacer para creerle a Ramón Ramírez Erazo? Mire, usted me puede testear, usted es médico. Yo soy un hombre hecho, formado. Tengo más de 60 años de vida. Trabajo desde los 13 años, le digo a usted. A los 15 años ingresé a la universidad. Yo no tengo procesos judiciales, no tengo procesos de alimentos, no tengo hijos. Es mi conducta de vida, no he estafado a nadie, no he engañado a mis amigos, no los he traicionado. Me he dedicado a la actividad académica, tengo más de 35 años de profesor universitario. Yo tengo mi vida realizada, tengo los más grandes grados en la universidad. Yo no tengo techo en la universidad. Y es por eso que hemos decidido con un grupo de peruanos, ¿no es cierto?, hacer este movimiento para cambiar el país. No son cambios cosméticos, son cambios profundos, porque hacemos las cosas bien o no hacemos nada. Ahora, hay temor, evidentemente, de la gente ha sido engañada, es como una enamorada, como una mujer o un hombre, ¿no es cierto?, que lo engañan a la primera, lo engañan a la segunda, a la tercera, por psicología. Esa persona ya no cree en una nueva posibilidad, en una propuesta de un proyecto de vida. En el Perú, todos estos farsantes de hace 40 años, con Belaúnde en el segundo gobierno, con Alan García, con Fujimori, ¿no es cierto?, con Toledo, con Humala, con PPK, con Sagasti, con Vizcarra, con Castillo, con Dina Boluarte y todos los que vengan,
son lo mismos, ellos defienden el mismo modelo económico neoliberal, son unos farsantes, ¿no es cierto?, vendedores de cebo de culebra. Y nosotros le proponemos algo distinto, algo nuevo, algo limpio, tenemos la mano limpia nosotros, ¿no? ¿Para qué? Tenemos autoridad moral. A mí Montesinos me investigó, a mí me quiso meter a la cárcel y no puedo, yo me he enfrentado a Montesinos cuando él tenía todo el poder en el Perú. Y no lo puedo hacer ahora con el grupo, con el equipo que tenemos. Evidentemente nuestra racionalidad y el sentido común. ¿Qué garantiza que yo no me voltee, que yo firme una hoja de ruta, que traicione, que engañe? El sentido común. ¿Qué gano yo, mi querido amigo, doctor Ipanaque, asumiendo la presidencia? Yo no quiero cobrar sueldo de presidente. Yo vivo con 120.000 soles al año y para mí eso es suficiente de mi trabajo. Y tengo asegurada mi vida hasta la muerte de mi trabajo. A mí nadie me ha regalado nada, yo lo he trabajado. No, y quiero trabajar gratis por mi país. A mí San Marcos me dio todo, a mí no me cobró un solo centavo por mis 7 doctorados, mis 7 maestrías. Entonces tengo que devolverle a mi país, tengo que ser grato pues con mi patria, con mi país, ¿no? Y si sé algo, si puedo gestionar, yo sé gestionar, yo soy un gestor, yo soy un creador de riqueza. Y le quiero transmitir yo veo al molientero de la esquina, yo veo al ambulante acá en Lima, que tiende, yo he sido vendedor ambulante a los 15 años. Yo he recorrido Piura, Tumbes, he recorrido Chiclayo, conozco casi todo el Perú, conozco Arequipa, Tacna, Cusco, conozco la selva. ¿Por qué? Porque he sido comerciante, ¿no es cierto? Yo he dormido en las plazas públicas. Yo he vivido la miseria de muchos peruanos. ¿Por qué? Porque quería conocer el mundo. Entonces, a mí nadie me puede engañar, a mí nadie me puede contar cuentos, y no es por una cuestión de soberbia, sino que es parte de mi vida, ¿no? Y le transmito a todos los jóvenes que están en estos momentos indecisos, que no saben, tienen que forjarse acá en nuestra patria un proyecto de vida. Este es su país. No permitan que les roben el país ni que los engañen. No se vayan al extranjero, porque allá van a ser limpiadores de baños, allá van a ser trapeadores y lo van a tratar como una basura. Acá en el Perú, este es su país. Ustedes acá pueden ser médicos, pueden ser economistas, pueden ser ingenieros, pueden gobernar este país. Pero tenemos que sacar a esta casta corrupta, ¿no es cierto?, que ha gobernado, que sigue gobernando, que vive saqueando, que sigue robando con la anuencia de ustedes porque lo siguen engañando. No le crean a esos 25 partidos. Son más de lo mismo. El movimiento Poder Ciudadano está convocando a los profesionales, a los precandidatos al Congreso en todo el país. Va a ir en nuestras listas gente honesta, va a ir gente de trabajo, profesionales, técnicos, agricultores, pequeños comerciantes, pobladores, van a ir en las listas nuestras. Nosotros no vamos a vender ninguna curul y van a acceder a ser candidatos al Congreso por su liderazgo, por su aceptación, por su proyección en sus comunidades. Esa es la mejor forma, ¿no?, de demostrarle que somos un partido nuevo, limpio, honesto, que tiene autoridad, que tiene capacidad, que tiene cuadros técnicos, que tiene capacidad para gobernar este país y hacer el cambio estructural de la sociedad. Doctor, otra de las cosas es esa apatía del peruano. Según los estudios de comunicación política que hay, un 5% de la población en el mundo le interesa la política. Y en el Perú vamos por ahí. Entonces, ¿cómo hacer para que participen? Por ejemplo, hay una renuencia a participar, a afiliarse a un partido político. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo va a ser el movimiento Poder Ciudadano para captar y no solamente cumplir con la cuota que ahora piden, ¿no?, sino en realidad hacer trabajo político? Yo estoy viendo partidos políticos que simplemente hacen un acta, dicen que tienen un local, que tienen un comité provincial, simplemente para cumplir. Si creo que van y le supervisan, no encuentran nada. ¿Cómo va a ser movimiento Poder Ciudadano para lograr que la población, los jóvenes, los adultos, los trabajadores participen? Hay que hacer bastante trabajo de comunicación política que se ha perdido, doctor. Claro, no, esa es una gran tarea que para nosotros es un reto. Nosotros no tenemos miedo. Yo soy un hombre de retos toda mi vida. Yo soy un hombre que soluciona problemas. Toda mi vida he solucionado problemas. Por la mentalidad que tengo, ¿no?, de economista, creo riqueza, y de abogado que afronta problemas, y de administrador. Los administradores de empresas tienen que resolver el problema diario, ¿no? Pagar una planilla, pagar impuestos, ¿no? Y para eso tienen que tener mucha imaginación. Entonces, para nosotros eso no es problema, pero es trabajoso, y por eso yo desde acá agradezco a todos los líderes del movimiento, a Yanina Pérez, a Pinchi, a Rodríguez en Arequipa, los líderes, ¿no es cierto?, a Castillo, a Ramírez en Apurímac, a todos los que están trabajando, ¿no es cierto?, por las plazas, por las playas, por los parques, por los mercados. Usted ve
entre al Facebook del MPC, al MPC mío, al Facebook de Ramón Ramírez Erazo. Ahí están las fotos. Nosotros no estamos comprando la ficha con Tupper. Nosotros, miren, hay 23 partidos, se han inscrito más o menos 10 partidos nuevos. No los hemos visto jamás en una plaza pidiendo una firma. Son partidos que se han inscrito falsificando fichas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen financiación desde las grandes empresas, ¿no es cierto? Y encargan a grupos, digamos, para que hagan la fábrica de firmas. Pero nunca los hemos visto en la plaza. Entonces nosotros vamos a hacer un trabajo masivo, colectivo, en este mes que nos queda. Estamos a la mitad de la ruta y ya pasamos la mitad, o sea que estamos bien, estamos en buena, digamos, con viento a favor, y vamos a terminar de constituir los 70 comités provinciales. Y vamos a hacer una educación política, una escuela política, una escuela de cuadros. O sea, nuestros candidatos no van a ir, digamos, en la ignorancia total. No. Yo he comprometido a cerca de 10 doctores, maestristas y PhD para que hagan formación política, formación gerencial, formación legal, formación administrativa, formación económica. Le van a dar una capacitación especializada a los candidatos. Y nosotros vamos a decirle a los peruanos, ¿no es cierto?, que ninguno de nuestros candidatos tiene antecedentes ni tiene un pasado vergonzante. Y tenemos que demostrar con el ejemplo, ¿no? Y les agradezco 2 veces, 3 veces a ellos, con sus sueldos, oiga, doctor Ipanaqué, con su sueldo de 1.500, parte de su sueldo lo dedican a imprimir volantes, afiches, sus pasajes, su comida. Y estoy conmovido, estoy agradecido con mis hermanos del MPC, porque lo están haciendo de corazón, lo están haciendo por la patria, por nuestros hijos, lo están haciendo por sus nietos, por sus familias, porque ellos se han dado cuenta, ¿no es cierto?, que hay que cambiar este país. Es nuestra única oportunidad, ahora o nunca. Y por eso les digo a mis hermanos, como en la batalla de Ayacucho hace 200 años, cuando Sucre estuvo en los campos de Ayacucho y se decidía la suerte de América, de toda América, en esa batalla, ¿no? Porque el Perú no se independizó en el año 1821, el Perú se independizó el 9 de diciembre de 1824. Le digo, hermanos, ¿no?, un día más de gloria va a coronar vuestra admirable perseverancia, constancia. Les pido a ustedes, no burlen este mandato del pueblo. Nosotros tenemos que terminar esta tarea histórica, tenemos que escribir el partido, tenemos que darle una salida, una luz al pueblo del Perú. Y les pido desde acá, desde esta tribuna popular de Piura, de Radio San José, hermanos, tenemos que hacer la arremetida final. La gloria, la historia los va a ustedes a tener en sus páginas. Tenemos que terminar de formar los 70 comités. Le agradezco. Déjeme por favor un minuto, le pido un minuto, por favor, doctor. Por favor, a ver, escuchamos. Doctor, a todos los hermanos de Piura, a todos los hermanos del norte, un saludo fraterno del doctor Ramón Ramírez Erazo, presidente del Movimiento Poder Ciudadano. Y les pido, les imploro a ustedes, les invoco como patriotas a que firmen los planillones para poder terminar la inscripción del partido. Es por ustedes, y si ustedes tienen líderes, preséntenlo como precandidato, porque ustedes van a resolver sus problemas con sus propios líderes. A los hermanos del distrito de la Unión, es una zona agrícola y comercial con todos sus barrios, asentamientos humanos. Un saludo. Nosotros vamos a resolver los problemas de agua potable, alcantarillado, ¿no? Porque a ustedes los han engañado. Nosotros sabemos cómo hacer las cosas, porque para eso uno tiene que tener el equipo necesario, a técnicos. Y le pido a todos los hermanos de Piura, del norte, que no crean en los cantos de sirena del fujipontesinismo. 30 años han tenido este país en su poder con los militares. Pregunta, ¿han resuelto los problemas de Piura? El dengue, el COVID les ha demostrado que el neoliberalismo, el fujimorismo, la ultraderecha, el fascismo es el peor flagelo. Déjense cuenta, estimados compatriotas, ábranse los ojos. El movimiento de Poder Ciudadano, este servidor y todos los profesionales que se adhieran, que candidateen, que vayan en nuestras listas, vamos a estar a su servicio ustedes. Nosotros no vamos a cobrar, yo no voy a cobrar sueldo, lo reitero, y que quede grabado acá hoy día 5 de julio del 2023, y me lo van a decir en la cara si en algún momento llego a un cargo de importancia en el Perú. Yo no voy a cobrar, yo tengo mi vida terminada, tengo mi vida, digamos, hecha, y quiero servir a mi patria. Y lo único que les pido a ustedes es la oportunidad. Les pregunto, ¿qué van a perder? Van a ganar mucho, porque nosotros vamos a cumplir estas promesas, ¿no? Y le pedimos a usted, doctor Ipanaqué, que siga con esa tarea, ¿no?, de educar al pueblo. Me parece que es un magisterio. Usted como yo somos profesionales, estamos devolviéndole al pueblo algo que es importante en la vida, en su destino.